Hay mujeres que a los 55 años parecen de 40, que a los 65 tienen una energía que sus hijos no tienen, que atravesaron pérdidas, divorcios, enfermedades, duelos, y salieron del otro lado más vivas de lo que entraron. No es genética, no es suerte, no es que se cuiden más que las demás. Jung estudió este fenómeno durante décadas, lo documentó en cientos de mujeres, y lo que encontró no tiene nada que ver con cremas, con dietas, ni con ninguna de las cosas que el mundo lleva siglos vendiéndote como solución. Tiene que ver con lo que le ocurre al cuerpo de una mujer cuando deja de traicionarse para pertenecer. En este video vas a entender exactamente por qué Jung afirmaba que el cuerpo femenino responde de forma medible a la individuación. ¿Qué es lo que realmente está pasando cuando una mujer empieza a vivir para sí misma después de décadas viviendo para los demás? ¿Y cuál es el proceso exacto que separa a las mujeres que florecen en la segunda mitad de su vida de las que se marchitan? Pero quédate hasta el final, porque hay algo que Jung observó sobre el momento específico en que este proceso se activa que la mayoría de las mujeres viven sin reconocerlo. Y si no sabes verlo cuando ocurre, puedes atravesarlo sin aprovecharlo. Empecemos por algo que Jung dijo, y que casi nadie cita cuando habla de él. Dijo que la psique y el cuerpo no son dos cosas separadas, son dos expresiones del mismo sistema, y que lo que ocurre en una inevitablemente se refleja en la otra. Eso no era una metáfora para él, era una observación clínica, documentada en consulta, en mujeres reales. Lo que observó era esto: las mujeres que reprimían aspectos fundamentales de sí mismas, sus deseos, su intuición, su creatividad, su capacidad de decir no, desarrollaban con el tiempo lo que él llamaba síntomas somáticos. El cuerpo expresaba lo que la psique no tenía permiso de decir. El agotamiento crónico sin causa médica aparente. La tensión que vive en los hombros y no se va aunque duermas. El peso que se instala en el cuerpo de la mujer que lleva décadas cargando lo que no es suyo. La inflamación que los médicos no saben explicar del todo. Jung no decía que todo esto era imaginación. Decía que era comunicación. El cuerpo hablando el idioma de lo que la psique no podía expresar de otra manera. Y la consecuencia lógica de eso es que cuando la psique se libera, el cuerpo también lo hace. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta. Y te pido que la respondas con el cuerpo, no con la cabeza. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sigues sosteniendo, aunque sabes que ya no te corresponde sostener? No me refiero a algo dramático. Me refiero a la conversación que tienes una y otra vez, aunque ya sabes cómo termina. Al rol que sigues ocupando, aunque hace tiempo dejó de ser tuyo. A la energía que sigues poniendo en algo que no te devuelve nada. ¿Lo sientes en el cuerpo cuando lo piensas? Esa tensión que acabas de notar, Jung la llamaba la sombra activa. Y lo que vamos a ver hoy es exactamente qué ocurre cuando esa tensión empieza a disolverse. Jung identificó un proceso que llamó individuación. Y en las mujeres, observó que este proceso tiene características muy específicas que lo hacen diferente al de los hombres. En el hombre, la individuación tiende a ocurrir de forma más gradual y lineal. Una integración progresiva a lo largo de la vida. En la mujer, Jung observó algo diferente. Observó que frecuentemente hay un punto de quiebre. Un momento en que algo que se había estado comprimiendo durante años, de repente no puede seguir comprimiéndose. No siempre es un evento dramático. A veces es una conversación. A veces es un silencio. A veces es una mañana en que te despiertas y algo en ti ya tomó una decisión que tu mente consciente todavía no procesó. Jung llamó a este momento el umbral de la individuación femenina. Y lo que observó en las mujeres que lo atravesaban conscientemente era consistente en todos los casos que documentó. Primero ocurría algo en la psique, una reorganización.
como si los fragmentos de una identidad que había estado construida para los demás empezaran a reordenarse en torno a algo propio. Y después, el cuerpo respondía, no de forma inmediata, no de forma dramática, pero de forma visible para las personas que la conocían. Una energía diferente, una presencia diferente, una forma de moverse por el mundo que no se parecía a la de antes. ¿Recuerdas el momento en que algo cambió en ti? No tienes que saber exactamente qué fue, pero si hay un antes y un después en tu historia, escríbelo en los comentarios, porque hay mujeres leyendo esto ahora mismo que necesitan saber que ese momento existe, que no están locas por sentirlo, que tiene nombre. Pero antes de ese umbral, Jung documentó que el cuerpo frecuentemente envía señales. Señales que la mujer tiende a interpretar como problemas, como fallos, como señales de que algo está mal en ella. Y que en realidad son señales de que algo está a punto de cambiar. La primera es el agotamiento que no responde al descanso. No es cansancio físico. Es el agotamiento de la psique que lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que no es suyo. Duermes 8 horas y te despiertas como si no hubieras dormido. Los médicos no encuentran nada, porque lo que está agotado no está en los análisis. La segunda es la irritabilidad sin causa aparente. La sensación de que algo dentro de ti está perdiendo la paciencia con una situación que lleva años aguantando. Jung la llamaba la presión del self. El núcleo verdadero de la persona empujando hacia afuera contra la estructura que lo ha contenido demasiado tiempo. La tercera, y esta es la que más cuesta reconocer, es la sensación de extrañeza. De mirarte en el espejo o de estar en una situación que debería sentirse familiar y no reconocerte, como si la persona que está ahí fuera una versión de ti que ya no te representa del todo. Eso no es una crisis, eso es el umbral anunciándose. Y las mujeres que lo reconocen como tal son las que lo atraviesan con los ojos abiertos. Ahora quiero hablarte de algo que Jung observó específicamente sobre el cuerpo femenino en la segunda mitad de la vida. Algo que va completamente en contra de lo que la cultura te ha enseñado a esperar. La cultura dice que el cuerpo de la mujer empieza a declinar a partir de cierta edad, que la menopausia es el principio del fin de algo, que los 40, los 50, los 60 son etapas de pérdida. Jung vio exactamente lo contrario en las mujeres que atravesaban la individuación conscientemente. Vio que el cuerpo de la mujer que dejaba de vivir para la mirada ajena, empezaba a vivir para su propia vitalidad, que la energía que había estado invertida durante décadas en sostener a otros, en cumplir expectativas, en ocupar el espacio correcto de la manera correcta. Cuando esa energía se liberaba, tenía que ir a algún lugar, y ese lugar era ella misma. Jung lo llamó la reorientación de la libido, no en el sentido sexual únicamente, en el sentido más amplio que él daba a esa palabra, la energía psíquica total, la fuerza vital que mueve a una persona. Cuando esa energía deja de fluir hacia afuera de forma compulsiva, empieza a fluir hacia adentro de forma nutritiva. Y el cuerpo, que es el recipiente de esa energía, lo nota. Quiero que imagines algo. Llevas años siendo una fuente. El agua sale constantemente, hacia tus hijos, hacia tu pareja, hacia tu trabajo, hacia las necesidades de los que te rodean. La fuente no para. La fuente no descansa. La fuente simplemente da. Pero una fuente que solo da, sin que nadie la recargue, tarde o temprano empieza a dar agua que no tiene. Y eso, en el cuerpo, se siente de formas muy concretas. La individuación es el momento en que la fuente aprende que también puede recibir, que el agua que da puede venir de un manantial propio en lugar de venir del esfuerzo de extraerla. Y cuando eso ocurre, la calidad del agua cambia.
Y las personas que están cerca de esa fuente lo notan antes de poder explicar por qué. Voy a hacer una pausa porque hemos cubierto mucho terreno y quiero que lo que viene ahora llegue con el peso que merece. Lo que hemos visto hasta aquí es esto. Jung documentó que la psique y el cuerpo son un sistema integrado, que lo que se reprime en uno se expresa en el otro, y que cuando la psique empieza a liberarse, el cuerpo responde, que en la mujer, la individuación frecuentemente tiene un punto de quiebre, un umbral, un momento en que algo que no podía seguir comprimiéndose, deja de hacerlo, y que la segunda mitad de la vida, lejos de ser una etapa de declive, puede ser la etapa de mayor vitalidad de la mujer que atraviesa ese proceso conscientemente. Ahora viene la parte que más me importa que escuches. ¿Qué es exactamente lo que cambia en el cuerpo cuando este proceso ocurre? ¿Qué observó Jung de forma concreta? Lo primero que documentó fue el cambio en la calidad del sueño y de la energía. Las mujeres que estaban en proceso de individuación activa describían un cambio en cómo se despertaban por la mañana, no necesariamente durmiendo más horas, sino despertando de una manera diferente, como si algo en el descanso fuera más profundo porque la psique ya no estaba gastando energía en sostener una identidad que no le pertenecía. Lo segundo era el cambio en la relación con el cuerpo físico. Las mujeres que habían pasado décadas en una relación de control o de indiferencia con su cuerpo, tratándolo como una herramienta para cumplir funciones, empezaban a desarrollar una relación diferente, más atenta, más curiosa, como si el cuerpo, ahora que la psique tenía espacio para escucharlo, empezara a comunicar cosas que antes no podía transmitir en el ruido constante de vivir para los demás. Lo tercero, y esto es lo que más aparece en los comentarios de este canal, era el cambio en cómo las demás personas percibían su edad. Jung no lo explicaba como magia, lo explicaba como coherencia. Cuando una persona vive en contradicción consigo misma, esa contradicción tiene un coste energético enorme. Es el coste de sostener una máscara, de habitar un rol que no es tuyo, de responder expectativas que no elegiste. Cuando ese coste desaparece, la energía que liberaba vuelve al sistema, y el sistema, que es el cuerpo, lo expresa de formas visibles. No en todas las mujeres de la misma manera, no en el mismo momento, pero Jung observó una coherencia en el patrón que era imposible ignorar. La mujer que se encuentra a sí misma parece encontrar también una vitalidad que las mujeres que no atraviesan ese proceso frecuentemente no tienen. ¿Puedes identificar en tu propia vida momentos en que te sentiste más viva? No necesariamente los momentos más felices, los momentos en que algo en ti estaba más alineado con lo que eres. ¿Cómo te sentías en el cuerpo en esos momentos? Esa es la señal más directa que existe de que el proceso estaba activo. Ahora quiero hablarte de algo que Jung llamó la sombra somática, y que creo que es el concepto más importante de este video. Jung observó que cuando una mujer reprime aspectos de sí misma durante mucho tiempo, esos aspectos no desaparecen, se almacenan, y el lugar donde frecuentemente se almacenan es el cuerpo. La rabia que nunca se expresó porque no era seguro expresarla. El duelo que no se atravesó del todo porque había que seguir funcionando. La creatividad que se sofocó porque no había tiempo ni espacio para ella. La sensualidad que se desconectó porque la vida no tenía lugar para ella. Todo eso que no pudo expresarse a través de la psique. Jung observó que tendía a expresarse a través del cuerpo. En tensiones crónicas, en patrones de enfermedad que se repetían, en un envejecimiento que iba más rápido de lo que correspondía a la edad cronológica, y lo documentó con una precisión que todavía hoy sorprende. La rabia reprimida tiende a instalarse en la mandíbula, en el cuello, en los hombros, la tensión de quien lleva años tragándose lo que necesitaba decir.
La tristeza no atravesada tiende a vivir en el pecho, en la garganta, en esa presión difusa que aparece sin razón aparente y que no termina de irse. El miedo crónico, al abandono, a no ser suficiente, a que si muestras quién eres de verdad, te quedarás sola. Tiende a manifestarse en el sistema digestivo, en esa inestabilidad que los médicos llaman estrés, y que en realidad es la psique procesando una amenaza que nunca se nombró. Jung no lo llamaba así con esa terminología moderna, pero el mapa que trazó en sus décadas de trabajo clínico anticipó con décadas de adelanto lo que hoy la psicosomática confirma. Y lo que ocurría cuando las mujeres que estaban en proceso de individuación empezaban a integrar esa sombra, era que el cuerpo también empezaba a liberarse de lo que había estado cargando. No de forma mágica, no de un día para otro, pero de forma real. La tensión que llevaba años en el cuello empezaba a ceder cuando la mujer empezaba a decir lo que había estado callando. El agotamiento crónico empezaba a aliviarse cuando la mujer empezaba a retirar su energía de lo que la drenaba. El peso que el cuerpo había acumulado empezaba a moverse cuando la mujer empezaba a soltar el peso psíquico que llevaba. Jung no prometía curas. Era científico, no charlatán, pero documentaba correlaciones que eran demasiado consistentes para ignorarlas. Y la correlación más consistente de todas era esta: las mujeres que se permitían ser quienes eran, envejecían de una manera diferente a las que no. Antes de llegar al cierre, quiero hacer una última pausa, porque hemos recorrido mucho terreno y quiero que te lleves esto con claridad. Lo que Jung descubrió no fue una técnica, no fue un protocolo, no fue una lista de cosas que hacer para verte más joven. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo. Descubrió que el cuerpo de la mujer responde a la autenticidad, que cada vez que una mujer elige su verdad sobre la aprobación ajena, cada vez que retira su energía de lo que la drena y la dirige hacia lo que la nutre, cada vez que integra una parte de sí misma que había estado exiliada, el cuerpo lleva la cuenta, no de forma instantánea, no de forma dramática, pero de forma real y acumulativa. Y lo que esas mujeres de 55, 63, 70 años que aparecen en los comentarios de este canal están describiendo cuando dicen que se sienten más jóvenes que nunca. No es vanidad, no es negación, es el registro somático de un proceso psíquico que está funcionando. Es el cuerpo devolviendo la energía que la psique ya no está gastando en sostener lo que no es suyo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que estás sosteniendo que no es tuyo? Algo que si lo soltaras, algo en tu cuerpo también se soltaría con ello. No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti. Porque esa pregunta, si la dejas entrar de verdad, ya es parte del proceso. Y ahora quiero decirte algo directamente. Si llegaste a este video sin buscar a Jung, si el algoritmo te lo puso delante en un momento en que algo en ti estaba listo para escucharlo, si mientras escuchabas algo resonó de una manera que no puedes explicar del todo, eso no es casualidad. Jung tenía un nombre para eso también. Lo llamó sincronicidad, la coincidencia significativa, el momento en que lo externo refleja exactamente lo que está ocurriendo en lo interno. Y lo que está ocurriendo en lo interno, si este video llegó a ti en este momento, es que algo en ti ya empezó. No necesitas haber leído a Jung. No necesitas entender la psicología analítica. No necesitas tener un nombre para lo que estás viviendo. Ya está ocurriendo. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, es parte de cómo ocurre. Las mujeres que aparecen en los comentarios de este canal, mujeres de 47, 55, 63, 70 años, que dicen que se sienten más vivas que nunca, que aparentan 20 años menos de los que tienen, que encontraron algo después de perderlo todo. No son la excepción, son el ejemplo de lo que Jung documentó.
de lo que ocurre cuando una mujer deja de traicionarse para pertenecer. Eso tiene un nombre. Y ahora tú también lo sabes. Si este video te resonó, suscríbete al canal. Aquí publicamos psicología junguiana específicamente para las mujeres que están en este proceso y quieren entenderlo con la profundidad que merece. Cada video es una pieza más del mapa. Y si conoces a una mujer que está atravesando este proceso, que siente que algo está cambiando en ella sin poder explicarlo del todo, mándale este video, no como consejo, como reconocimiento, porque a veces lo más poderoso que puede hacer una mujer que ya encontró el camino es mostrarle a otra que el camino existe. En el próximo video vamos a entrar en algo que Jung llamó la segunda mitad de la vida. El mapa completo de lo que ocurre cuando una mujer llega a los 40, 50, 60 con toda esta integración hecha. Lo que encontró no fue declive. Encontró algo que ninguna cultura occidental te ha enseñado a esperar. Nos vemos ahí.